Hola a todos. En el video de hoy, en el episodio 5, el ilustre visitante del estado del norte en nuestra fábula explicará a su anfitrión del estado de la isla cómo la inflación perjudica de manera significativa a los menos favorecidos de la población. Si estás llegando a mi canal ahora, se recomienda encarecidamente que veas los episodios anteriores para entender este ejemplo didáctico y sencillo narrado a través de historias que están disponibles en la tarjeta de arriba. Continuando con nuestra fábula sobre el estado de la isla. Después de la noche de descubrimientos, todos fueron a descansar y al día siguiente, el habitante de la isla reflexionaba sobre todo lo que le había enseñado el profesor. Entendía cómo ocurría la multiplicación del dinero y sus efectos en los precios de los productos. Sin embargo, el fenómeno de la inflación y sus implicaciones aún no estaban completamente claros para él. Ansiaba la llegada de la noche para poder sacar aún más provecho de los conocimientos de su sabio huésped. Durante la cena, sentados alrededor de la mesa, apenas pudo contener su ansiedad. Sin embargo, esperó pacientemente a que el profesor terminara de disfrutar el delicioso pescado preparado por su esposa. Tan pronto como pudo, entabló una conversación con el profesor, deseando entender por qué algunos habitantes sufrían más la inflación que otros. El profesor, con la paciencia adquirida a lo largo de los años, sabiendo que este tema era completamente desconocido para la gente de la isla y que, por lo tanto, la explicación debía ser minuciosa y sencilla, preguntó si la estructura gubernamental representaba una parte sustancial de la economía de la isla. Ante la respuesta afirmativa de su anfitrión, antes de comenzar su diagnóstico, continuó haciendo más preguntas para entender un poco más sobre el escenario económico de la isla. Preguntó si el gobierno tenía déficit en sus finanzas, es decir, si gastaba más de lo que recaudaba en impuestos, y si, para compensar esa diferencia, emitía deudas. Simplificó su pregunta al preguntar si el gobierno pedía más dinero prestado a la población. E incluso si gastaba más de lo que recaudaba, ¿el gobierno no reducía sus gastos? Ante todas las respuestas afirmativas por parte del habitante de la isla, preguntó si, cuando no podía pagar sus deudas vencidas con la población, el Estado recurría a la alternativa de emitir más dinero, es decir, esculpir más piedras y usarlas en los pagos. Nuevamente, las respuestas fueron positivas. El profesor luego explicó a su anfitrión que en algún momento en el pasado, el estado del norte también pasó por eso, y los conocimientos que tenía eran el resultado de experiencias pasadas. Le contó al habitante de la isla que sus antepasados crearon el estado del norte ante la necesidad de detener la violencia y garantizar las tierras de cada habitante del norte. Sin esta intervención, prevalecía la ley del más fuerte, es decir, los más débiles perdían sus tierras y algunos, incluso sus vidas, ante los más poderosos. En ese momento, el anfitrión interrumpió para relatar que el estado de la isla también fue creado con el mismo propósito y contó el evento que llevó a su creación, cuando el recolector de coco tomó a la fuerza las tierras del plantador de trigo. Entonces, el profesor hizo la primera observación de la noche. La función del Estado es evitar la violencia y garantizar las tierras de sus habitantes, es decir, garantizar la propiedad privada y las libertades individuales. Continuó contando la historia del estado del norte. Después de la creación del estado y el paso del tiempo, los gobiernos posteriores aumentaron el número de trabajadores pagados con dinero público y asumieron funciones que originalmente no habían sido delegadas al estado por el pueblo del norte. Yo, siendo muy joven, dijo el profesor, noté que el estado no tenía el mismo cuidado con el dinero que tendría cualquier habitante del norte, y esto me pareció bastante lógico, ya que nadie utiliza el dinero de manera más eficiente, es decir, de manera más efectiva que aquel que ha trabajado arduamente para ganarlo. Este fue el segundo aprendizaje de la noche. El Estado no genera riqueza, la adquiere a través de impuestos a los productores, trabajadores y emprendedores. Por lo tanto, no tendrá el mismo cuidado con el dinero que aquel que lo produjo. El habitante de la isla estaba cada vez más impresionado por la sabiduría de su ilustre huésped, quien continuó con sus lecciones. El profesor prosiguió:
Cuando la población enfrenta dificultades financieras, todos hacen sacrificios para ajustar el presupuesto. Ahorran en la alimentación, reducen algunos gastos familiares, economizan leña y trabajan más. En fin, cada individuo se adapta como puede. El habitante de la isla se vio exactamente en la situación descrita por el profesor y simplemente asentía con la cabeza en acuerdo. El Estado nunca actúa como el pueblo, como cada uno de nosotros individualmente. En ese momento, su anfitrión intervino nuevamente, preguntando por qué el Estado no actúa como el pueblo, si parece tan obvio. El profesor respondió: si pudieras gastar más de lo que ganas y siempre tuvieras a alguien que te preste dinero, ¿comerías menos y trabajarías más? El habitante abrió los ojos como si una luz se encendiera en su mente. El profesor continuó: ¿y si, en algún momento, nadie quisiera prestarte más dinero, pero tuvieras el poder de fabricarlo, ¿comerías menos y trabajarías más? El habitante sonrió de la misma forma que el día anterior, la sonrisa de quien descubre algo que nadie más conocía, al menos en su isla. Entonces, su sabio huésped continuó: el Estado, en la misma situación apretada que cualquiera de nosotros, actúa de manera diferente. Si nosotros, cuando tenemos nuestros ingresos reducidos, ya sea por desempleo o por inflación, que disminuye el poder adquisitivo de nuestra moneda, es decir, que equivale a reducir nuestros ingresos, comemos menos y trabajamos más, lo correcto sería que él también comiera menos y trabajara más. En este momento, el habitante de la isla no entendió. ¿Cómo que el Estado debe comer menos y trabajar más? Bueno, dijo el profesor, si está gastando más de lo que recauda, reduzca sus gastos, disminuya el número de asesores del Estado, y trabajar más significa producir lo mismo con un menor número de personas, es lo mismo. El Estado es como la empresa de producción de plátanos aquí en la isla. Este fue el segundo aprendizaje de la noche. Cuando la economía va mal, la empresa no reduce su personal y trata de producir la misma cantidad con menos personal. ¿Está de acuerdo el anfitrión? ¿Recuerda lo que mencioné antes? El Estado no hace esto porque no ha trabajado arduamente para obtener el dinero, entonces no tiene el mismo cuidado con las finanzas que tienes en tus finanzas personales. Además, puede pedir prestado dinero, y cuando nadie más quiera prestar, puede imprimir más dinero. Fácil, ¿verdad? Ahora, el habitante de la isla estaba confundido. Entendió cómo ocurre el aumento de precios, debido al aumento del dinero en la economía, sin el correspondiente aumento en la producción. Y también entendió sus causas. Los gastos excesivos del Estado, pero aún no comprendía por qué algunos sufrían más con la inflación. Al preguntar sobre esto, el profesor comenzó a explicar. Imagina que un trabajador de la isla gane, en promedio, 100 piedras al mes, y su costo de vida sea de 100 piedras al mes, es decir, todos sus gastos en vivienda, alimentación y así sucesivamente, consumen todo su salario. Ahora, supongamos que el Estado de la isla recauda 1.000.000 de piedras al mes, pero gasta 1.200.000 piedras al mes. Tendrá un déficit de 200.000 piedras. Tiene que pedir prestadas esas piedras o fabricar otras 200.000 piedras, ¿cierto? El habitante de la isla estuvo de acuerdo, ya que ya había aprendido esto muy bien. Entonces, el profesor continuó. El gobierno habrá inyectado otras 200.000 piedras en la economía y con esto, provocado un aumento en los precios. Con esta inflación, el trabajador ahora necesitará 120 piedras para comprar los mismos productos, o como mencioné antes, tendrá que comer menos para ajustar su presupuesto o trabajar más para ganar las 20 piedras adicionales. Por lo tanto, el trabajador se vio perjudicado por la mala gestión fiscal del Estado. Pero ahora piensa, ¿a quién fueron a parar esas 200.000 piedras adicionales inyectadas en la economía por el Estado? Ante la duda en la respuesta del habitante, el profesor continuó. Fueron a parar a manos del propio Estado, utilizado para pagar los gastos que excedieron a la recaudación. Entonces, aquellos que recibieron estas piedras adicionales, ya sea en la propia estructura gubernamental o aquellos que prestaron dinero al Estado, se protegieron de la inflación.
Así que quienes más sufren por la falta de control del gasto estatal y por ende de la inflación son los más pobres de la isla. Y ten en cuenta, la población que ahorró y prestó dinero al Estado no es la culpable. De hecho, es una enseñanza adicional. Para protegerte en tiempos difíciles, ahorra. La culpa no es de quien presta, sino de quien pidió prestado. Mientras que el primero fue responsable y logró ahorrar, el segundo fue imprudente al gastar más de lo que gana. La conversación de esta noche se estaba alargando demasiado. Al darse cuenta de que el profesor ya bostezaba de sueño, el anfitrión hizo la última pregunta de la noche. Entonces, ¿el problema radica en el Estado? El profesor respondió: el Estado es necesario en algunas áreas, como mencioné al principio, en la historia de nuestra isla del norte, y parece que también fue así en su isla. Necesitamos, como sociedad, crear mecanismos para que el Estado no crezca demasiado y comience a existir solo para satisfacerse a sí mismo, en detrimento de su pueblo. La misión del Estado es gastar el dinero de los demás en beneficio de los demás, y esta es la peor forma de asignar recursos en la economía. El profesor, cansado, se fue a dormir, mientras que el anfitrión pasó la noche en vela, asimilando toda la información recibida en esa cena. ¿Qué te pareció el contenido de hoy? Si te gustó, haz clic en me gusta y comparte con tus amigos. No dudes en hacer tus comentarios. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos contenidos de primera mano. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.